Teoría de la evolución, Darwin Wallace. En este video hablaremos distintos aspectos acerca de esta teoría evolutiva. La evolución es el cambio en el banco genético de una generación a otra como consecuencia de procesos como la mutación y la selección natural. Antecedentes. Fijismo. El fijismo sostiene que los organismos existentes han permanecido invariables desde su creación. Describe la naturaleza en su totalidad como una realidad definitiva, inmutable y terminada. Carl Linneo formalizó esta teoría en el siglo XVIII, argumentando que las especies fueron creadas de forma separada e independiente. Así negó la posibilidad del origen común de los seres vivos. Otro personaje que contribuyó al fijismo fue George Cuvier, padre de la paleontología y creador del catastrofismo. Dice que, al morir un individuo por catástrofes o cataclismos, sus gestos dan origen a nuevos individuos de la misma especie, sin posibilidad de cambio. La primera teoría evolucionista, Lamarck. Jean Lamarck fue el primero en postular una teoría de la evolución, el transformismo. En ella afirmaba que los organismos no son estáticos, sino que sufren cambios graduales a lo largo de muchas generaciones. En el año de 1809 publicó su obra llamada Filosofía zoológica, en la que exponía su teoría de la herencia de los caracteres adquiridos. Sus tres principios son los siguientes. 1. La influencia del ambiente. 2. El uso y desuso de los organismos. 3. La herencia de los caracteres adquiridos. Lamarck también apoyaba la teoría de la generación espontánea. Esta descartada experimentalmente hasta el siglo XIX por Louis Pasteur, y pensaba que la vida tenía una tendencia innata a la perfección, considerada por él como el verdadero motor evolutivo. Antecedentes. Teoría Darwin-Wallace. La teoría de la evolución se desarrolló durante el imperio de la reina Victoria, que gobernó durante 64 años. En este periodo hubo muchos cambios en los aspectos político, social y económico. Al inicio de su reinado se manifestaron problemas de salud pública por epidemias, por cólera y tifus, y en su etapa media ocurrieron movimientos sociales, a través de los que las mujeres adquirieron el derecho al voto. Durante su reinado se preocupó por el desarrollo industrial del país, expandió el ferrocarril por todo Reino Unido. Cuando Victoria asciende al trono, la agricultura, la ganadería y las colonias eran la base económica del imperio. Es la época donde Inglaterra desarrolla dominio de los mares. Los grandes viajes permiten que el imperio explore y explote las riquezas de diversos lugares: Australia, Estados Unidos, India, entre otros. Los conocimientos sobre la geología, flora y fauna de diferentes continentes propician los cuestionamientos en diversos campos de la ciencia. Una de las revoluciones científicas es la teoría de la evolución, propuesta por Charles Darwin y Alfred Wallace. Esta cambió la visión de la vida humana en el planeta. Charles Robert Darwin fue un naturalista británico que no estaba de acuerdo con la teoría lamarckiana de la evolución. Según él, no existían pruebas suficientemente concluyentes para aceptar esta teoría. En cambio, él propuso la teoría de la evolución biológica por selección natural. En 1831 logró embarcarse a bordo de la fragata HMS Beagle en un viaje de exploración y descubrimiento alrededor del mundo que duró 5 años. Durante la travesía, recolectó enormes cantidades de materiales y realizó incontables observaciones de la vida natural en muchos lugares, sin darse cuenta de que tenía todo lo necesario para formular una nueva teoría de la evolución. Este es el itinerario seguido por Darwin, que zarpó desde Plymouth el 27 de diciembre de 1831 al mando del capitán Robert Fitzroy. Y podemos ver que pasó por lugares como Bahía, Río de Janeiro en Brasil, Montevideo en Uruguay, Callao, Lima en Perú, Sydney en Australia, Cape Town en Sudáfrica. Y bueno, a su regreso en Inglaterra comenzó a construir el gran rompecabezas que representaban todas las evidencias colectadas para estructurar una nueva teoría que explica las relaciones entre los sistemas vivos a través del tiempo. En la década de 1850, Darwin escribió un libro controversial e influyente llamado El origen de las especies. En él propuso que las especies evolucionan y que todos los seres vivos pueden rastrear su ascendencia a un antepasado común.
Darwin encontró que las islas cercanas a las Galápagos tenían especies similares, pero no idénticas de pinzones. Más aún, notó que cada especie de pinzón era adecuada a su entorno y su función en este. Por ejemplo, las especies que comían semillas grandes tenían picos grandes y duros, mientras que las que consumían insectos presentaban picos delgados y puntiagudos. Finalmente observó que los pinzones y otros animales en las Islas Galápagos eran parecidos a las especies que se encontraban en la parte continental de Ecuador, pero distintas de las del resto del mundo. De acuerdo con la idea de Darwin, este patrón tendría sentido si las Islas Galápagos hubieran estado habitadas desde hace mucho tiempo por aves provenientes del continente vecino. En cada isla, los pinzones se adaptarían gradualmente a las condiciones locales, a lo largo de muchas generaciones y durante largos periodos de tiempo. Este proceso pudo haber llevado a la formación de una o más especies distintas en cada isla. Durante su viaje y en los años que le siguieron, Darwin desarrolló y refinó un conjunto de ideas que podrían explicar los patrones que observó durante su viaje. En su libro El origen de las especies, Darwin explicó sus dos ideas fundamentales, la evolución y la selección natural. Darwin tardó más de 20 años en dar a conocer su nueva teoría. Sentía pánico por la reacción de la sociedad frente a un pensamiento tan revolucionario para la época. En cartas que dirigía a sus amigos, dejó este miedo reflejado al escribir. El simple hecho de pensar en la evolución era como confesar un asesinato. Nuestro segundo protagonista es Alfred Russel Wallace. Sus aportaciones a la biología fortalecieron las bases conceptuales de lo que hoy conocemos como darwinismo, a partir de una de sus obras más influyentes, titulada Darwinismo, publicada en el año de 1889, logrando colocarse como el defensor más importante de las ideas darwinistas. Se destacan especialmente sus aportaciones a la biogeografía, con obras hasta el día de hoy básicas, como el archipiélago malayo, publicado en el año de 1869, y la distribución geográfica de los animales, publicada en el año de 1876, sin dejar de lado el hecho de que fue en la distribución geográfica de los organismos donde encontró las primeras pistas que lo llevaron a la concepción de la teoría de la selección natural. El famoso naturalista nació el 8 de enero del año de 1823 en Gales. A lo largo de su vida estuvo interesado por la biología, así que fue influenciado por distintas obras, pasando por las crónicas de los viajes de Alexander von Humboldt a México y Centroamérica, el diario del viaje de Beagle de Darwin, las aventuras de William H. Edwards en su viaje al Amazonas, hasta las controvertidas lecturas como las de los médicos James C. Pritchard y William Lawrence sobre los orígenes del ser humano, y las descripciones sobre las diversas razas, sin olvidar la obra del reverendo Thomas Malthus, base de la visión económica y social de la Inglaterra victoriana. Mención aparte merecen dos obras, debido al impacto en el desarrollo de sus futuras ideas evolucionistas, como son Vestigios de la historia natural de la creación, publicada en el año de 1844 por Robert Chambers, y Principios de la geología, publicada en el año de 1830 de Charles Ley, que adoptaron dos ideas clave: el hecho concreto, que las especies se transforman en el tiempo, y la gradualidad en los procesos geológicos, que en opinión de Wallace también se podía extender a todos los procesos naturales, incluidos los biológicos. El 28 de diciembre del año de 1845 envió una carta a su amigo, Henry Walter Bates, en la que de manera explícita le comentó por un lado su convencimiento sobre el hecho de la evolución, gracias sobre todo a lecturas como la de Chambers, y por otro, su interés particular en el caso del ser humano, a partir también de lecturas como las de Pritchard y Lawrence. Estos fueron los principales motivos para que junto con su amigo Bates realizara un viaje al Amazonas en el año de 1848. Dicho viaje duró 4 años, pasando solo el primer año con Bates, quien se separó para abarcar más terreno de investigación. Durante su estancia enviaba a Samuel Stevens cada 4 a 5 meses, con especímenes para que los vendiera en Inglaterra, e incluso uno de sus especímenes fue vendido a Charles Darwin. Desafortunadamente, al regreso de su viaje, el barco se incendió, y se perdieron la mayor parte del material estudiado, aunque se salvaron algunos dibujos de especies. Por tanto, decidió realizar otro viaje al territorio archipiélago malayo en el año de 1854, establecido en las zonas selváticas del archipiélago, recorriendo en los 8 años de su estancia en la zona más de 22.500 kilómetros y recolectando cerca de 126.000 especímenes, entre ellos por lo menos 100 nuevas especies. Un resultado de estos viajes de colecta
fue también la profundización en temas biogeográficos, como fue el escrito titulado Sobre la ley que ha regulado la introducción de nuevas especies, publicado en el año de 1855, en el que planteó la aportación de la distribución geográfica de los organismos como una clave para entender su evolución. Fue durante este viaje, en febrero de 1858, que sucedió un momento clave en su vida, que ha sido denominado por sus biógrafos como el momento malthusiano. Durante un ataque de fiebre fue que empezó a recordar las lecturas que había hecho en los últimos años, y junto a las observaciones que había estado haciendo durante sus viajes, pudo llegar a la conclusión que resultaría en la idea de la selección natural, una lucha entre los organismos con su medio ambiente por conseguir los recursos necesarios para sobrevivir y poder dejar descendencia. Esta idea la puso por escrito en un pequeño ensayo, intitulado Sobre la tendencia de las variedades a alejarse del tipo original, conocido para la posteridad como un documento ternante. La idea era muy similar a la que Darwin llevaba dedicados más de 20 años. Decidió enviárselo para su revisión y lo consideraba apropiado para su posterior publicación. El 18 de junio del año de 1858, tras el impacto sufrido por Darwin al ver la carta y pensar que era su misma idea la que estaba exponiendo Wallace, decidió comentarlo con sus amigos Joseph D. Hooker y Charles Ley para buscar una solución. La propuesta de Hooker y Ley fue la siguiente: presentar a la brevedad el escrito de Wallace junto con 2 documentos de Darwin, un resumen de un escrito del año de 1844, en el que ya exponía sus ideas, y una carta enviada en el año de 1857 a su amigo el botánico estadounidense Asa Gray, en la que de igual forma le comentaba su teoría. Todo se arregló para que el día 1 de julio, durante la sesión mensual de la Sociedad Linneana de Londres, se hiciera la presentación formal. Hay puntos a destacar del evento: las ausencias obligadas de Darwin por encontrarse enfermo, y Wallace al estar en Borneo. El impacto del evento en aquel momento fue nulo prácticamente, en parte por la escasa audiencia y por la poca difusión tanto del evento como de las publicaciones. En 1864 publicó un artículo sobre el origen de las razas humanas, explicando a partir de la aplicación de la selección natural, que fue uno de los primeros trabajos en que expresamente se trataba el tema del ser humano desde esa perspectiva, logrando un gran éxito dentro de la comunidad científica y el enorme beneplácito de Darwin. Esto no duró mucho, ya que en el año de 1869 publicó una reseña de los trabajos de Charles Ley, en la que al final declaraba la imposibilidad de la selección natural para explicar el origen de la mente. Pese a todo, Wallace se consolidó como el principal defensor y divulgador del darwinismo, específicamente a través de obras como las tituladas Contribuciones a la teoría de la selección natural, esta publicada en el año de 1870, y otra obra titulada Darwinismo, publicada en el año 1889, 2 libros que conjuntaban ensayos cuyo tema central era la selección natural. Un punto destacable es que Wallace siempre concedió el crédito a Darwin como el que construyó lo que ya se denominaba como darwinismo, partiendo siempre de considerarlo como una explicación evolutiva basada únicamente en la teoría de la selección natural. Wallace falleció en el año de 1913, mostrándose hasta el último día de su vida como un autor muy activo, ya que publicó 753 escritos entre libros y artículos de los más diversos temas, incluidos más de 100 escritos en la prestigiosa revista Nature. Les hablaré sobre la teoría de la evolución por selección natural establecida por Charles Darwin y Russell Wallace, también conocida como teoría Darwin-Wallace. Las aportaciones que Darwin hizo a la teoría fue que Darwin propuso un mecanismo para la evolución, la selección natural. Este mecanismo era elegante y lógico y explicaba cómo podían evolucionar las poblaciones, tener descendencia modificada de tal manera que se hacía más adecuada para vivir en su entorno con el paso del tiempo. El concepto de selección natural de Darwin estaba basado en varias observaciones fundamentales. La primera eran: los rasgos a menudo son heredables. En los seres vivos, muchas características son hereditarias o pasan de padres a hijos. La segunda
era que se produce más descendencia de la que puede sobrevivir. Los organismos son capaces de generar más descendientes de los que su medio ambiente puede soportar, por lo que existe una competencia por los recursos limitados en cada generación. Y la tercera era que la descendencia varía en sus rasgos heredables. La descendencia en cualquier generación tendrá rasgos ligeramente distintos entre sí, como lo son el color, el tamaño y la forma, y muchas de estas características serán heredables. Basado en estas sencillas observaciones, Darwin concluyó lo siguiente. En una población, algunos individuos tendrán rasgos heredables que los ayudarán a sobrevivir y reproducirse, dadas las condiciones del entorno, como los depredadores y las fuentes de alimento existentes. Los individuos con rasgos ventajosos dejarán más descendencia en la siguiente generación que sus pares, dado que sus rasgos los hacen más efectivos para la supervivencia y la reproducción. El segundo fue que debido a los rasgos ventajosos, que debido a que los rasgos son ventajosos, son heredables y que que los organismos que los portan dejan más descendientes, los rasgos tendrán a volverse más comunes, presentes en una mayor parte de la población en la siguiente generación. Y el tercero fue que en el transcurso de varias generaciones, la población se adaptará a su entorno, ya que los individuos con rasgos ventajosos en este ambiente tendrán conscientemente un mayor éxito reproductivo en sus pares. Las aportaciones de Wallace en la teoría fueron después de sus prácticas de campo en las Amazonas y el archipiélago malayo, lo cual le ayudó a formular el efecto de la selección natural sobre el aislamiento reproductivo que dice, cuando dos poblaciones de una misma especie divergen adaptándose a dos ambientes distintos, llega a un punto en que cualquier descendencia híbrida entre ambas poblaciones resulta poco apta. De este modo, la selección natural favorece que se formen barreras a la hidratación, favoreciendo el proceso de espaciación. Otra de las aportaciones de Wallace es que se le atribuye el establecer una de las primeras definiciones para el término especie, la cual dice, las especies son meramente aquellas razas fuertemente marcadas o formas locales que cuando se encuentran en contacto no se entremezclan y cuando habitan áreas distintas se cree generalmente que tuvieron un origen separado y que son capaces de reproducir descendencia fértil. Estas fueron las aportaciones más importantes a la teoría de la evolución por selección natural. La aportación que dio la teoría Darwin y Wallace fue sobre la selección natural, que fue expuesta el 1 de julio de 1858 en la Sociedad Linneana de Londres. Esta teoría propone que todas las especies presentes actualmente se han originado de otras especies, ahora extinta. Es decir, estas especies son las descendientes de ancestros primordiales en la mayoría de los casos más sencillos y extintos. En general, la principal tendencia evolutiva biológica se ha dirigido a aumentar la especialidad y complejidad de estructura y función de los organismos, aunque en algunos ha habido simplificaciones a partir de ancestros más complejos. Aquellas especies cuyos descendientes poseen variaciones hereditarias que las adaptan a un medio dado, tienden a sobrevivir en generaciones sucesivas, mientras aquellas que no están bien adaptadas son eliminadas, el fenómeno conocido comúnmente como selección natural. Los procesos evolutivos biológicos y no biológicos aún continúan, aunque de una manera generalmente tan lenta en animales y plantas superiores en sus medios naturales, que es casi
imperceptible en los pocos siglos en el que el hombre ha registrado sus observaciones. Bajo circunstancias naturales, la evolución de la mayoría de los organismos requiere varios cientos de siglos antes de que puedan determinarse los cambios, aunque se efectúe en su grado más rápido. Trascendencia de la teoría Darwin-Wallace. Sus ideas sobre selección natural se han expandido más allá de la evolución a través de la biología, habiendo trascendido a otras disciplinas. Tanto la gente promedio como la que posee un mayor grado de educación cultural no han puesto gran atención a los desarrollos en la ciencia evolutiva. Para la mayoría, Darwin significa un solo hecho notable, el que los humanos descendemos de los monos, consideración interpretada erróneamente. Aun cuando esta puede ser la idea popular, lo que Darwin escribió es que los humanos y los grandes primates compartían un ancestro común. La familia humana o el género humano, como Darwin adivinó, se originó en África y se dispersó al resto del mundo en formas posteriores que descienden de un grupo humano que, evidentemente, se fragmentó hace unos 6 millones de años, para originar líneas separadas hasta llegar a nuestros parientes vivientes más cercanos, los chimpancés y gorilas. El pensamiento de Darwin sobre el proceso evolutivo va más allá, hace que todo en biología sea como un rompecabezas intrincado, con el cual su teoría es una pieza clave para su entendimiento, siendo la evolución el gran principio unificador de la biología. No obstante, por razones políticas o religiosas, los detractores de Darwin han malinterpretado y canalizado una gran cantidad de energía en atacar los últimos 150 años, ya que la Iglesia no está de acuerdo con su teoría, porque afecta directamente a sus creencias. En la actualidad, la mayoría de los biólogos reconocen la idea de que la vida evolucionó por selección natural, a lo largo de miles de millones de años. Hace más de 100 años se publicó la obra cumbre de Charles Darwin sobre la teoría de descendencia con modificación por medio de selección natural. El aspecto más sorprendente y sobresaliente de la teoría es su simplicidad. La selección natural se presenta al existir variación heredable, en conjunto con la abundancia de descendientes y el cambio ambiental, siendo esto la base de la continuidad del proceso de la evolución. El mundo natural puede ser explicado sin invocar líneas germinales preexistentes, fuerzas vitales, grandes cadenas de seres o creaciones especiales. Por la misma simplicidad, nuevos descubrimientos han podido ser asimilados en la teoría, a pesar de que en tiempos de Darwin los principios de la genética habían tenido poca divulgación. No obstante, que en el año de 1865, Mendel presentó ante la Sociedad de Historia Natural de Brünn su artículo Experiments on Plant Hybridization, en el cual presentaba las bases de sus leyes sobre segregación y herencia genética, pero lamentablemente Darwin desconocía dicha publicación. Asimismo, las bases matemáticas de la selección natural representan conocimientos que han hecho más confusa la teoría, por las aportaciones de los modeladores matemáticos de la síntesis moderna de la teoría de la evolución en los años 1930, en donde demostraron, entre otras cosas, que incluso pequeñas ventajas selectivas podrían afectar permanentemente la evolución en las poblaciones. También, la simplicidad ha sido un factor clave en la persistencia de las ideas originales de Darwin, mismas que hoy están actualizadas con aportes de diversos campos de la biología y otras ciencias con evidencias acumuladas en diversos campos como paleontología, biogeografía, taxonomía, fisiología, biología molecular, bioquímica, embriología, ecología, sociobiología y etología, por lo que se puede estar seguro que el nombre de Darwin prevalecerá ante los retos de encontrar más evidencias de la evolución de los sistemas biológicos complejos, incluyendo la sociedad humana.